nosotros somos de la Universidad de la Católica, de Bachiller en Ciencias y Humanidades. Quería que nos cuente cómo se llama usted, cuántos años tiene. Ya, yo me llamo Gabriela Alvear, tengo 36 años y trabajo acá en la UFA. ¿A qué se dedica usted? Yo tengo doble función acá en la... yo soy psicóloga educacional, ¿ya? Y trabajo acá en el departamento de psicología haciendo clases de las asignaturas de psicología educacional y además en la clínica psicológica conformo parte del equipo psicoeducativo de la clínica. ¿Y qué es el equipo psicoeducativo? El equipo psicoeducativo lo que su objetivo principal es por una parte coordinar con los establecimientos educativos de los estudiantes que se atienden acá en la clínica y además de eso poder generar vínculos con los establecimientos y tener estrategias de promoción y prevención asociadas a la salud mental en los contextos educativos. Además de eso atendemos a estudiantes que tengan necesidades específicamente educativas. Trabajamos una terapeuta ocupacional y una profesora en educación diferencial y van desde temáticas como orientación vocacional, evaluación intelectual, competencias socioemocionales, aprendizaje socioemocional, como esa línea de trabajo principalmente. O sea, es como un acompañamiento para los estudiantes, o sea, como un apoyo, ¿cierto? Sí, está el acompañamiento individualizado y también está el área de coordinación con los colegios. ¿Y cuál es su función como psicóloga educacional? En este momento, principalmente el trabajo con los estudiantes, el trabajo más individualizado. La coordinación con colegios lo hace más la profesora en educación diferencial, pero en general trabajamos de manera interdisciplinaria, por lo tanto la mayoría de las cosas que trabajamos las conversamos y las trabajamos como equipo. Es como, creo que algo característico de la psicología educacional, harto trabajo interdisciplinario. Interesante. ¿Y qué era, volviendo a la retrospectiva de toda su carrera, qué es lo que la motivó principalmente para estudiar esta área en específico, el área educacional? Yo he trabajado hartos años en el área educativa. De hecho, antes de llegar acá, trabajé en los programas de inclusión de la universidad y antes de eso trabajé en varios colegios. Y lo que me motivaba en el fondo es que siento que el área educativa, como el foco es el aprendizaje, todo en la vida se aprende. Entonces, el aprender cosas nuevas, tanto desde el área socioemocional como de todas las áreas, son un piso básico para las personas para poder desarrollarse en todo ámbito de cosas. Entonces, por eso, en un comienzo, cuando decidí tomar el área educacional, era principalmente porque el impacto estaba en quienes estaban en los primeros ciclos básicos, con los niños más pequeños, prebásica, educación parvularia, después primer y segundo ciclo básico, pero posteriormente a eso me di cuenta que en todo ámbito y edad uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, entonces el poder favorecer las competencias que permiten el aprendizaje es algo que hay que trabajarlo toda la vida. Claro. Entonces, así después fui en el área después de la educación media y de educación superior, ir apoyando esos procesos que son claves para poder desarrollarse como persona. Noto que a usted le gusta bastante, que está bien integrada con todo lo que es la psicología educacional. Entonces me gustaría preguntarle que su vocación, ¿cómo la eligió? ¿De dónde viene? Yo creo que de la formación de pregrado. O sea, yo decidí estudiar psicología cuando estaba en el colegio, pero cuando decidí estudiar psicología no venía con la noción de la psicología educacional como un área a trabajar. La psicología educacional es muy antigua, pero en Chile es más bien incipiente en las formas en que se regula. Ya como pocos colegios en la época que yo estudiaba al menos tenían psicólogos educacionales, existían y existía el área, pero no estaba en todas partes tan masificado. Hoy en día está más masificado. Entonces cuando yo llegué a mi quinto año y tenía que elegir qué área de práctica quería realizar, me di cuenta que en realidad mi mayor área de interés era eso, poder ayudar a las personas a desarrollarse, y sentía que ninguna de las otras áreas me completaba totalmente mi expectativa al respecto. Porque el área clínica era muy específica a ciertas temáticas, si bien ayudaba a desarrollarse, era muy individual y no veía todo el contexto en su totalidad. El área organizacional era muy específica a lo laboral, y el área comunitaria, si bien veía otros aspectos, no era algo que me llamara tanto la atención. Por eso elegí el área más educativa. Entiendo. Por ejemplo, ¿usted ha trabajado con niños y con adolescentes? Sí.
Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos más grandes de trabajar con ellos? Con niños yo creo que el aprender a usar un lenguaje común, o el lenguaje uno está tan adultocentrista que se le olvida que el niño tiene otro lenguaje que es distinto al que uno utiliza. Entonces, que es algo en realidad no es tan difícil de trabajar, pero en un comienzo sí es difícil porque los niños hablan en otro idioma que uno no conoce. El aprenderlo es fácil porque al interactuar diariamente con ellos uno lo va aprendiendo. Pero eso no es algo que te enseñen, es como lenguaje niño, no es algo, un contenido que te vayan a enseñar en ninguna parte. Claro. Entonces a veces es un desafío, desde explicarle a un niño que es un psicólogo y que lo entienda, ya eso es un desafío en adelante. Usted dijo que su pasión por la psicología nació cuando estaba en el colegio. ¿Usted tenía otra decisión antes? No, en realidad no, o sea, tenía opciones cuando postulé, tenía otras opciones por si acaso, pero mi opción principal era psicología. Después los otros eran como agregados parecidos como sociología, que igual tiene esto de entender un poco a la sociedad, que es parecido a psicología, que es a entender a la persona, pero esto es como un contexto más social. Sociología era como otra opción, pero aparte de eso no había más opciones. Pero usted no se veía como estudiando sociología con psicología. O sea, yo me veía estudiando psicología, sí o sí. Pero tampoco era como la hacía, si tuviera que estudiar sociología, no es como algo que me desagradara. No tan terrible. No es tan terrible, porque igual tiene que ver con comprender procesos, igual uno tiene impacto, pero de manera distinta. Me doy cuenta que en su oficina tiene hartas cosas como de juegos, Sí. como es súper bacán eso. ¿Qué cosas son, o qué situaciones más recurrentes ocurren aquí en la universidad? ¿Cómo es su trabajo con los estudiantes aquí? Como, o sea, ¿de qué perspectiva? Como con los estudiantes, como... ¿Qué son los casos que más se frecuentan aquí en la universidad? ¿Con qué estudiantes? Yo trabajé harto en programas de apoyo de la universidad, antes de trabajar acá como en el departamento propiamente tal, pero trabajaba con un grupo específico que eran estudiantes con discapacidad. Entonces lo que se da harto como necesidades es los estudiantes dentro del espectro autista. Eso es como algo que se da y que es un desafío constante porque cada uno es muy distinto al otro, entonces son herramientas distintas que hay que utilizar en cada uno. Como ir adecuando los contenidos, ir adecuando las metodologías, la forma de trabajar. Eso es algo que últimamente es un grupo bien importante de estudiantes. Y los estudiantes con ansiedad también. Claro, cada vez más frecuente. También es más frecuente. Por ejemplo, usted, ya que mi amigo dijo que tiene hartos juegos, ¿usted utiliza un método más didáctico? Sí, es que como soy, o sea, esto lo utilizo más para las clases. Como enseño harto psicología educacional, una forma de trabajar tiene que ver con la gamificación de las estrategias. Y utilizamos harto el cómo llegar a los niños, adolescentes a través de técnicas como juegos, cuentos, dibujo, por eso hay harto lápices. Entonces tenemos harto material disponible para que los estudiantes utilicen cuando van a contextos educativos. Sí, por eso los prestamos harto. ¿Qué anécdotas tiene, por ejemplo, trabajando con juegos, con niños, con una anécdota que le haya marcado a usted? ¿Alguna anécdota? Sí, que le haya marcado. No sé, yo creo que siempre cuando uno trabaja como con juegos, por ejemplo, cuando trabajaba en el programa de inclusión, utilizaba mucho la estrategia de juego para trabajar con estudiantes autistas, las habilidades sociales. Porque como los juegos tienen normas claras y los estudiantes con autismo les cuesta entender las normas sociales, a los juegos tener normas sociales que están establecidas les permitía socializar más fácilmente. Entonces esa fue como una estrategia y algo que utilizamos que fue súper útil y que fue súper enriquecedor porque los estudiantes también lo valoraban de manera positiva. O sea, estoy aprendiendo una habilidad, pero al mismo tiempo estoy jugando. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, bien, la psicología no se trabaja de uno solo, trabaja con sus pares, con distintas personas de la ciencia de la salud. Quería preguntarle de su experiencia, ¿cómo es el vínculo que tiene con ellos, el trabajo de manera buena, situaciones malas? ¿Cómo abordaría si se presentara una situación mala con ella, una disputa, por ejemplo? En general he tenido, no siempre, porque siempre hay situaciones y situaciones, pero la experiencia trabajando con otros profesionales ha sido buena. Más que con profesionales de la salud, con profesionales de la educación. Por ejemplo, profesores en educación diferencial trabajo harto, fonoaudiólogos, profesores de educación básica, educación media,
También terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, como el trabajo interdisciplinario se da harto en contextos educativos. Y en general yo siempre digo que de quienes más he aprendido siempre son las profesoras en educación diferencial. Y eso es súper enriquecedor. Sí, obviamente hay discrepancias en las formas en que se abordan las cosas porque cada uno tiene formas distintas de entender cómo pasan las cosas. Pero así como conflicto, creo que no tendría nada como que mencionar propiamente tal. En general no han sido malas experiencias. Ha habido situaciones puntuales, pero no tantas. ¿Y qué cree que es lo importante para que haya esa buena relación entre...? Yo creo que el respeto entre las disciplinas, por entender que hoy la disciplina de uno tiene ciertos conocimientos y el otro tiene otros conocimientos que son distintos. Por ejemplo, que el profe no vio en la universidad lo mismo que vi yo, que ellos entienden que obviamente uno tiene conocimientos que son distintos a los que son de ellos y respetar también los saberes del otro. Por ejemplo, usted trabaja de forma colaborativa con harto profesional. Usted me dijo, ¿qué carrera me había dicho? Diferenciales, terapeutas ocupacionales. Exacto. Cuando usted trabaja con ellos, trabaja de forma colaborativa, por ejemplo, al mismo tiempo van trabajando los casos o cada uno trabaja por su parte y después van viendo los resultados cuando conjuntos. Puede ser de las dos formas. ¿Sí? Depende de cómo se integre. Por ejemplo, esta estrategia de trabajo grupal lo trabajamos al mismo tiempo con la profesora de educación diferencial. Pero trabajo más individualizado es como esto que dices tú, como cada uno atiende particular y después se coordinan las estrategias y la forma de trabajo y los objetivos de intervención. O sea, de las dos formas se puede hacer. Qué interesante. Sí. Y por ejemplo, de repente pueden haber dificultades como por ejemplo que hay contradicciones entre ustedes. Sí, porque por lo mismo que digo, como hay formas distintas de ver las situaciones y las dinámicas que se dan o las situaciones que les pasa a una persona. Siempre cuando se converse con respeto y entendiendo el saber del otro, no debiese haber problema. Pero sí pueden haber discrepancias. Bien. Por ejemplo, como psicólogo educacional, ¿en qué lugares se puede trabajar? En todos los lugares en donde esté el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los jardines, colegios, escuelas, liceos, universidades, centros de formación, en todo contexto, incluso en espacios más puntuales como agrupaciones, en donde se requiere aprender o enseñar formas de estrategias de aprender, puede haber un psicólogo educacional. Bueno, yo creo, al menos por mi parte, yo quiero estudiar psicología en el área educacional justamente, pero yo tenía la consulta, la diferencia entre la educación media o básica con la superior es muy grande. ¿Cuál sería lo que más cuesta cuando llegó, por ejemplo, aquí a la UFRO? Es que yo creo que siempre es más difícil cuando uno trabaja en escuela o liceo. Entonces, cuando uno ya llega a la UFRO es más fácil, porque el lenguaje es más común mientras más grande es la persona. Entonces, como esto que les decía, la dificultad en el lenguaje, de cómo nos comunicamos, es más fácil comunicarme con estudiantes universitarios a comunicarme con